con el aporte cultural de Banco del Pichincha, Consorcio Repsol YPF, Mazda, Diners Club, nosotros, Ecuador. Hoy presentamos Quito, leyendas de una ciudad. La llegada de la conquista española en Quito no fue precisamente triunfal. Antes de retirarse, Rumiñahui sacrificó a las vírgenes del sol o Aquiacunas y todo aquel que se resistiera a su decisión de quemar la ciudad entera. Rumiñahui no quiso dejar a nadie ni nada que conquistar. Ese 6 de diciembre de 1534, el conquistador ordenó escribir el acta de fundación de Quito, bautizándola con nuevo nombre, San Francisco de Quito. Un joven, Sebastián de Moyano, nacido en la villa de Benalcázar en España, era leñador y trabajaba en las tierras de su familia. Un incidente fatal lo llevó a una determinación. Prefirió huir que enfrentar a sus padres y hermanos después de la pérdida de la bestia. Sebastián de Benalcázar. El joven cambió de apellido por temor a que su familia lo pudiera localizar. Se embarcó como soldado con rumbo a las Américas. Nunca aprendió a leer ni escribir. Uno de los pocos sobrevivientes de la catástrofe fue un niño que años más tarde sería gravitante en la vida de la ciudad. Así, repoblaron la ahora ciudad española una mayoría de indios de las cercanías de Quito. Pero el primer listado de vecinos lo encabezó el mismo Benalcázar. 203 españoles en total y 2 negros, todos hombres, ninguna mujer española. Una nueva mezcla de sangres comenzaba. Benalcázar, el ahora nuevo gobernador de las Indias, se encontró en una ocasión con un recuerdo de sus días de leñador en España. Aquí te quedarás. Esta es tu casa. Los españoles decidieron eliminar toda resistencia indígena a su dominio. Rumiñahui se había escondido de Benalcázar en las alturas de los Andes. El conquistador no quería su muerte, sino el tesoro de los incas. Rumiñahui condujo a su perseguidor hacia el final del camino. Ahí prefirió entregarse al vacío que a Benalcázar. Para desgracia de Rumiñahui, su sacrificio no se completó porque quedó con vida.
Las torturas de Benalcázar no lograron doblegar la voluntad y el silencio de Rumiñahui. Su imperturbable firmeza le confirió el nombre de Rumiñahui, que en quichua nos llega como cara de piedra. Ni la muerte logró romperla. La primera gran construcción española en Quito fue la iglesia y convento de San Francisco. Pocos meses después de que Benalcázar fundara Quito, el holandés Fray Jodocco Riquet arribó a ella acompañado de 2 eminentes sacerdotes. Siendo franciscano, Fray Jodocco asienta la base de su orden en este convento en cuyo patio interior se construyó la primera fuente de agua de la ciudad. Fray Jodocco trajo el trigo de Europa y lo introdujo en Quito en 1535. Así fue que ofreció el primer pan horneado de la ciudad. Usted está viendo Nosotros, Ecuador. La escuela elemental fue fundada por Fray Jodocco para la educación de los hijos de españoles, indios y mestizos. Se convirtió más tarde en el colegio de San Andrés. Además de leer y escribir y de recibir educación en su propio idioma, los indígenas aprendieron el arte de la pintura de imágenes sagradas y la imaginería, es decir, el oficio de las artes plásticas de la época. Se considera que este fue el inicio de la tendencia artística llamada la Escuela Quiteña. Los maestros europeos trajeron la técnica para esculpir. Los artesanos criollos la aprendieron rápidamente y resultaron mejores artistas que sus maestros. Los nuevos artistas criollos incorporaron los motivos propios en su obra, como un ángel que emerge del sol, algunas frutas tropicales, una máscara de fauno europeo junto al sol inca con cara de ángel, algunas especies exóticas, uvas mezcladas con cacao. La iglesia de San Francisco adquirió su forma actual durante siglos y siempre fue albergue de las más destacadas obras religiosas de excelentes maestros criollos pertenecientes a la escuela quiteña. El indio Cantuña fue un personaje muy particular de Quito. Hijo de un guerrero de Rumiñahui, de pequeño participó en la misión de ocultar el tesoro de Atahualpa. En el incendio de Quito quedó atrapado entre los escombros y desde entonces tiene una joroba. Debido a que un oficial español lo salvó, se convirtió en devoto de San Francisco. Financió y realizó muchas obras, como el atrio de la iglesia de San Francisco. Se dijo entonces que el dinero provenía del tesoro del último inca, pero a pesar del dinero, el plazo para entregar la obra se le vencía. Y algo sucedió que convirtió a Cantuña en leyenda. Así que se le apareció Luzbel, el diablo. Y Cantuña hizo el pacto. El diablo terminaría la construcción en una sola noche. Y Cantuña le entregaría luego el alma. Durante toda la noche los diablillos trabajaron en el atrio para los feligreses católicos. El convenio fue: si la construcción no está completamente lista, el trato es nulo. «Victoria», dijo Luzbel. «Victoria», exclamó Cantuña, cuando encontró que le faltaba una piedra al atrio. El diablo tuvo que tragarse sus palabras y desapareció.
Antes de su muerte, Cantuña quiso dejar una iglesia para los indios, para su gente, y hasta hoy podemos ver que su deseo se cumplió. Desde entonces los indios la llaman la Capilla de Cantuña. Los españoles se habían establecido definitivamente en la ciudad. Los días se sucedían lentos. Las armaduras eran inútiles, sin una batalla que librar. Ahora servían para uno de los pocos entretenimientos, el juego de las alcancías, que consistía en pegarle al contrincante en su armadura con una bola de barro. Quito se convirtió rápidamente en una ciudad de las artes. A los 7 años, Miguel de Santiago fue entregado por su padre adoptivo al taller de imagineros de los jesuitas para su formación artística. Ya habían pasado más de 100 años de dominio colonial y en Quito se imponía una moral cristiana hacia afuera, pero un submundo desvergonzado hacia adentro. El eminente pintor de temas religiosos, en que con los años se convirtió Miguel de Santiago, se crió en las calles y tabernas, en las que diversa gente, desde curas a malandros, se divertían en torno al fandango. Este baile gitano fue, desde su llegada, prohibido por inmoral. Cuentan las historias que Miguel de Santiago, obsesionado con la misión de reproducir la realidad que lo rodeaba, solía llevar a su taller para que le sirvieran de modelo a las personas de más humilde condición. Allí, en la soledad de su estudio, el pintor quiteño era poseído por una verdadera fiebre creativa. Una fiebre que no siempre era compartida por sus modelos. ¿Qué haces, mujer? ¿Qué haces? Venga, venga, venga. Párese, párese. Ahí, párese. Así, y vuela, vuela. Así vuela, nació vuela. una de las insignias de la escuela quiteña, la Inmaculada, la Virgen con alas. En la iglesia de Guápulo, Miguel de Santiago dejó varias obras sobre los milagros de la Virgen. En temas de inspiración europea, los maestros criollos pusieron algo de cosecha propia. En la última cena, el Cristo quiteño come un cuy, y entre otras comidas criollas, hierbas y tamales. Y cuenta la tradición que Miguel de Santiago llevó a su estudio a uno de los trasnochadores quiteños. Le iba a servir de modelo para su Cristo en el instante supremo de la muerte terrenal. Y otra vez la frustración al constatar que el modelo no comprendía la grandeza del concepto. Cristo renace Dios, pero muere hombre. El maestro buscó 1000 maneras de transmitírselo a su modelo, pero todas resultaron inútiles. Había que hacer algo drástico, épico. Comunicar la muerte del Señor y conmover a los fieles demandaba cualquier sacrificio. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero se ha repetido ya 3 siglos. Siempre se dijo que el Cristo de la agonía logró su maravilloso realismo al precio de la vida del modelo. Solo Dios sabe la verdad. La Orden de Santo Domingo de Predicadores fue de las primeras en llegar a Quito y también de las primeras en establecer su propia escuela de arte. Pedro Bedón, prior de la Orden,
se encargó personalmente de enseñar las artes a indios y mestizos. Cuenta la leyenda que el padre Bedón, quien fue uno de los personajes más destacados de la pintura quiteña, no se limitaba a pintar en caballete o en iglesias, sino que buscaba lugares en las afueras de Quito para hacerlo. El señor crucificado. Alguna vez, una mujer sencilla del pueblo lo encontró pintando. Admirada por la belleza y pasión de la pintura sobre la piedra, la mujer volvió cada día a rezar frente a la imagen. Preocupado por las continuas ausencias de su mujer, el marido la siguió, convencido de que se trataba de encuentros con un amante. De pronto los celos lo enceguecieron. Solo después descubrió la verdadera razón por la que ella acudía a la piedra. Desesperado, fue a confesar su pecado a Santo Domingo, precisamente donde el padre Bedón. ¡Lávate! Acompañado por varios aldeanos escandalizados, se dirigieron al lugar señalado. ¡Acá, junto a la piedra! Un milagro había ocurrido. Todos dieron fe de la resurrección de la esposa. El llamado Cristo de los Milagros fue trasladado a Quito y hoy tiene su capilla propia, la Capilla de los Milagros. Quizá una prueba de que el arte es el camino que más aproxima al hombre a Dios. El cuadro de la Virgen de la Escalera es otra obra más del padre Bedón, concebida con ese sentido. Una forma muy característica de asociación gremial en el Quito colonial fueron las cofradías. En estas se reunían los más destacados maestros de cada oficio. Pedro Bedón fue el creador de la cofradía de los artistas en la Capilla del Rosario. Ustedes, nosotros, Ecuador. En una calle vecina a San Francisco había un taller de imagineros tutelado por dos hermanos. Uno de ellos fue un artista excepcional. Se llamaba Bernardo de Legarda. En el curso de muchas décadas, el arte quiteño, ya para entonces muy reputado en el mundo entero, había desarrollado temáticas y técnicas propias. Algunas eran muy extrañas y peculiares, y los maestros de la escuela las guardaban como celosos secretos. Era un trabajo mancomunado de muchos talentos y con una alta productividad de imágenes sagradas. Tallas en madera decoraban los retablos de las iglesias. Se las recubría con finísimas láminas del metal precioso. Esta técnica del Renacimiento europeo se llamaba pan de oro y fue virtuosamente asimilada y perfeccionada por Legarda. Todo trabajo delicado llegaba a los talleres, incluso las armas. Pequeños moldes sirvieron para multiplicar algunas partes de las figuras. Ángeles y santos recibieron rostros de plomo. Ojos de vidrio ingeniosamente elaborados llenaron de vida las cándidas miradas. La Virgen de la Pastora y tantas obras de Legarda reflejan una ternura muy íntima. En el taller surgieron sus grandes obras. Los retablos de muchas y muy importantes iglesias son el resultado del esfuerzo de decenas de imagineros.
llevan el sello inigualable del gran maestro, don Bernardo de Legarda. La vida había sido muy generosa con sus habilidades y talento, pero un matrimonio temprano y frustrado atormentaba sus sentimientos. Se refugió cada vez más en su trabajo. Afiebrado por su visión, el maestro se levantó a mitad de la noche y a la débil luz de unos mecheros comenzó a trabajar un trozo de madera que había guardado para una obra especial. En poquísimo tiempo, sin detenerse para comer o dormir, Bernardo de Legarda terminó su obra. Cuando finalmente la mostró, el reconocimiento fue inmediato. Si esta es la Virgen de Quito. Era una virgen alada, como las que pintó Miguel de Santiago, que parecía danzar en el viento. Los franciscanos la colocaron en el retablo central de la iglesia. Y pronto la ciudad entera comenzó a llamarla con el nombre que hoy tiene, la Virgen de Quito. La capilla de la Virgen del Rosario fue construida muchos años antes del nacimiento de Legarda. Sin embargo, fue su genio el que completó la obra iniciada por el padre Bedón con un esplendoroso retablo. Fue tal la admiración que provocó la integridad de su obra que los aristocráticos miembros de esa cofradía decidieron admitir a un nuevo miembro. Seguramente recordó en ese momento al patrono de los artistas, su querido San Lucas, quien lo protegió desde su primer trabajo. El 1 de junio de 1773 añadieron lo siguiente al pie de su acta de defunción: digno de eterna gratitud de los hombres, de cualesquiera condición que sean. Usted está viendo Nosotros, Ecuador. Se cuenta que un joven artista frecuentaba la tumba de Legarda. Traía ofrendas indígenas. Todo había comenzado mucho antes. Un joven tallador llegó a ver al maestro. Anda, prepara los gallos. Maestro, aquí le traigo a mi hijo. ¿Cuál es tu nombre? Chili. Chiri. Legarda decidió su nuevo nombre por su apariencia. Caspicara. Al día siguiente, el nuevo discípulo llegó para integrarse al taller. Toma. Su carrera artística estaba aún por comenzar. Cárgate para atrás. No, aquí. Atrás. No, atrás. Obsesionado por el movimiento y el ritmo, Legarda quería transmitir el baile a la escultura. En línea recta, pasamos el pie hacia adelante, soportamos el peso, elevamos pie derecho. Cada vez más se veía juntos al maestro y al discípulo. Legarda compartía todas las técnicas con Caspicara, incluyendo aquellas que algunos se esmeraban en ocultar.
No seas egoísta. Indícale. Pero pronto quedó fuera de duda que el continuador de la escuela quiteña sería el indio Manuel Chili, a quien ya para entonces todo el mundo conocía como Caspicara. ¿Qué haces en mi puesto? Sus obras eran cada vez más complejas, más gráciles. Fue Caspicara quien pudo cumplir con el sueño de Legarda, engrandeciendo lo aprendido, como en La Piedad de la Sábana Santa. En la danza de la frágil Salomé, en la dramática visión de la Virgen, su Adán y Eva y tantas otras. Y quizá en ninguna de sus obras se esculpió en tamaño natural. Manuel Chili Caspicara murió un domingo de Pascua de Resurrección, precisamente cuando acababa de terminar su mayor obra. Mientras más dramática es la imagen del dolor de Cristo, más culpables se sienten los fieles y más apasionada es su devoción. También los rituales litúrgicos se volvían más dolorosos y espectaculares, menos íntimos, y así han quedado en el tiempo. Un día un inglés llegó a Quito. Traía consigo un crucifijo que había adquirido en Europa a muy alto precio. Un crucifijo quiteño que quería reproducir. Buscando, llegó hasta un conocido tallador. El inglés no daba mucho crédito a este indio, hasta cuando el hombre sacó un pequeño papel escondido en la imagen. Decía, Pampite fecit Quito. Lo hizo Pampite en Quito. Asombrado, el inglés preguntó quién era ese gran artista. Quería conocerlo, ir a su taller, ser su amigo. Yo soy Pampite. Mientras en España ocurrían sucesos dignos de celebración, cuya noticia llegaba a Quito meses más tarde, esta se transformaba en festejo sin que importara mucho el motivo. Usted está viendo Nosotros, Ecuador. Ceramistas ancestrales, los indígenas asumieron el rol de producir tejas y ladrillos para los españoles en su empeño de construir una ciudad a su medida. La preponderancia de la arquitectura del sur de España se hace evidente en la estructura y disposición de los edificios. Las grandes arcadas en el interior de los patios, las monumentales fachadas y las imponentes columnas de piedra que sostienen los edificios. Dentro de las casas, los espacios revelan una nueva distribución. Esclavos e indígenas ocupan la planta baja en sus labores cotidianas. La planta alta es para los patrones. Allí la vida tiene otro carisma. Reclinatorios y baúles eran los escasos muebles.
cuenta, por favor. Colecciones de perfumes traídos de remotos lugares eran altamente apreciados. Las esteras indígenas reemplazaron a las alfombras. Los vargueños guardaron los secretos de la familia. En las casas quiteñas se vive hacia adentro. Solo hay un espacio que todos comparten: el patio interior. La misa era el suceso social más relevante. Sin bancas ni reclinatorios, las esclavas se encargaban de poner las alfombras a sus patrones en los sitios reservados para cada familia. En algunos templos no se permitía el ingreso de los indígenas a las naves de la iglesia y se construyeron capillas especiales para que pudieran asistir a misa fuera de la casa de Dios. Pero los indígenas mantuvieron sus propias tradiciones ancestrales fuera de la ciudad. Celebraban combates ceremoniales que muchas veces terminaban con la muerte. Los cronistas españoles dejaron interpretaciones exageradas sobre estos eventos sin comprenderlos. Su solapada intención pretendía demostrar que el indio era primitivo y pagano cuando celebraba estos sacrificios. La acusación de primitivos y paganos no cabía en el espíritu indígena. No comprendían que en los templos cristianos se vieran las imágenes del Hijo de Dios cubierto de sangre. Terrible en su desgarramiento, es posible, sin embargo, que esta visión macabra de Jesús sea la mejor representación de su sacrificio por los hombres. Santa Marianita de Jesús, educada junto a los jesuitas, se distinguió en vida por su entrega a los indios y mestizos, quienes eran atendidos en el Hospital San Juan de Dios, el primero en América del Sur. Según es tradición, al final de sus días, Mariana de Jesús habría ofrecido su vida al Señor a cambio de la supervivencia de Quito, amenazada por los volcanes. Durante su corta vida y en la soledad de su celda, Marianita se martirizaba crucificándose o durmiendo en un ataúd. Así le llegó la muerte entre sus fragantes azucenas. Cada rincón de Quito tiene su tradición. En San Agustín, por ejemplo, la leyenda habla de un célebre pastelero, Fray Ezequiel. ¡Agua! ¡Agua! Durante siglos, el aguatero con su pondo a cuestas, como una mágica aparición, repartió vida por toda la ciudad. Se cuenta que Fray Ezequiel tañía voluntariamente las campanas del convento de San Agustín para llamar a la oración o al reposo. Más de una vez se quedó dormido junto a sus campanas, hasta que en una ocasión eran dos jóvenes, dos primos que por una hermosa quiteña se encontraron frente a frente. Fray Ezequiel corrió a buscar al superior del convento, al padre Diego. El buen sacerdote, haciendo uso de su reconocida oratoria, se apresuró a detener la lucha. Con sus mejores argumentos,
intentó disuadirlos. Ya calmados los ánimos, un leve movimiento alteró todo. El inocente mediador no alcanzó a encomendarle su alma a Dios. Unos años más tarde, llegó un mestizo que pidió preservar su anonimato. Quería construir él solo el atrio con una cruz de piedra. Dijo que tenía una culpa que expiar. Cortaba en las canteras, trasladaba a sus espaldas los bloques. En las calles la gente lo miraba con asombro, pues no era frecuente ver a un criollo realizar las tareas de los indios. ¿Sería el mismo que dio muerte accidental al superior del convento? Nadie podía afirmarlo ni negarlo. Y finalmente cumplió su cometido. Allí están el atrio y la cruz de San Agustín. Una noche, un burro fue abandonado con una carga muy especial frente a la iglesia de San Agustín. Dentro de un baúl, los agustinos encontraron la figura desarmada de un Cristo, al que le pusieron unas hermosas sandalias. Muchos años usó el Cristo sus sandalias, hasta que un indio fue llevado frente a los agustinos en medio de la noche, acusado de robar una de las sandalias. ¿Qué pasa? Soy inocente, dijo el indio, pero la prueba del delito estaba ahí. El pobre hombre cayó de rodillas ante la imagen del Señor. Hazme la caridad. Y ante los ojos atónitos de todos, ocurrió algo misterioso. ¡Milagro! La imagen le había obsequiado su otra sandalia al indígena. Desde entonces, se lo conoce como Cristo de las Sandalias. En el convento de San Diego, esa noche sirvieron bollitos con panela. El padre Almeida se los comió con mucho apetito. Como en cada noche, los frailes se retiraron a sus celdas. El padre Almeida fue sorpresivamente invitado a una desconocida aventura. Fueron a parar a una de las tantas cantinas de la ciudad. Allí, entre juegos de azar, cancioncillas prohibidas, licor y damiselas, pasaban la noche hasta el amanecer. Uno por uno, volvían hipócritamente para el canto de albas y maitines. Y así, noche tras noche. En la iglesia del convento y junto a una ventana había un Cristo crucificado muy especial. Tenía 3 caras y cada una con una expresión diferente según el ángulo con que se lo apreciara. Al padre Almeida le quedó gustando el sabor de las noches fuera del convento. Tanto así que encontró su propia vía para escaparse. Intrépidamente se encaramaba por el hombro del Cristo hacia la ventana. Cansado de tanta sinvergüenzura, el Cristo lo increpó. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Hasta la vuelta, señor. A su regreso, el padre Almeida venía con unos cuantos tragos de más. Asustado por lo que presentía, la garganta se le apretó. La visión de una accidental caída del ataúd le hizo creer que asistía a su propio funeral. Tras esa noche de enseñanza, el padre Almeida se entregó por entero a la devoción. Clausuró la ventana y trasladó el Cristo a la sacristía. Durante su larga vida de bondades, convirtió en dudosa la existencia de su propia leyenda. Usted está viendo Nosotros, Ecuador.
Ya estaba avanzado el siglo XVIII cuando a Quito llegó la misión geodésica francesa. Venían a medir un segmento de la línea equinoccial para establecer definitivamente el tamaño de la Tierra. Su arribo conmovió a la ciudad. Los académicos fueron recibidos con la proverbial hospitalidad quiteña y las celebraciones y ágapes abundaron, siendo la visita a la hacienda La Ciénega memorable. Sobre todo por las delicias criollas como el cuy y la gran variedad de frutas tropicales. Pero no todo fueron banquetes. Muchas veces en el curso de las duras expediciones a los páramos y montes, los sabios tuvieron que conformarse con almuerzos muy frugales. En una ocasión, subieron al volcán Pichincha, próximo a Quito, a realizar algunas mediciones. Cuando se sentaron a compartir la poca comida que llevaron, aparecieron un par de criollos a curiosear. En la subida, su interés por las ciencias había decaído y al final solo contribuyeron con mucha hambre. Los sabios eran sabios, pero jóvenes. Las mujeres criollas eran virtuosas y además bellas. Surgieron los amores. El geógrafo Godin de Odenay se casó con doña Isabel de Casamayor en un romance legendario que atravesó todo el río Amazonas, cruzó el Atlántico y culminó en Francia. El cirujano de la misión, el doctor Senierge, compartió sus conocimientos con las universidades quiteñas. Cuentan que en una ocasión asistió a una tradicional novillada. El médico francés miraba con asombro las suertes taurinas hasta que descubrió los ojos y la sonrisa de una joven del lugar. Comenzaron las habladurías y tal vez emocionado por la faena que veía, el francés se lanzó al ruedo sin darse cuenta de la reacción del padre de la joven. El desenlace fue el mismo en las dos historias. Nadie sabe bien si fue por accidente o por lavar un honor mancillado. Lo cierto es que el doctor Senierge terminó como el toro. Pero estas son anécdotas. Lo cierto es que las influencias fueron mutuas. Como resultado de una larga amistad y trabajo en común entre la Condamine y Pedro Vicente Maldonado, el francés elogió hasta su muerte el conocimiento y preparación del científico criollo. La misión geodésica francesa, cuyos trabajos le iban a dar nombre al Ecuador, representó el final del largo periodo de la colonia. La vida seguía llegando a hombros de los indios, en más de un sentido. Un indio quiteño llamado Chusic, que adoptó el pomposo nombre de Francisco Eugenio Javier de Santa Cruz y Espejo, fue el primer hombre de la Ilustración en la Real Audiencia. Como médico, Espejo fue el primero en afirmar que las dolencias no eran un castigo divino, sino el resultado de causas naturales, de microbios y contagios. Defendía la asepsia y la limpieza en las personas y en las salas del hospital. Pidió la creación de una policía de sanidad para las calles. Él mismo se detenía en cualquier lugar para analizar los tugurios de vivienda y las comidas callejeras. Pronto comprendió que los cambios médicos
solo podrían realizarse si había cambios políticos. Espejo fue el propulsor de la creación de organizaciones nuevas, como la Sociedad de la Concordia o Amigos del País. Y allí, junto a la firma del obispo y del marqués, quedó la firma del indio Espejo, que anunciaba el advenimiento de una nueva era. Quizá no es posible ser héroe sin ser mártir, y Eugenio Espejo fue perseguido y apresado por su convicción de que el mundo podría cambiar. Las leyendas sobreviven a sus protagonistas, aun cuando su época se desvanezca para siempre. Con el aporte cultural de Banco del Pichincha, Consorcio Repsol IPF, Mazda, Diners Club, con el auspicio de